Así, bueno, creo que sí. Hoy es 11 de enero del 2021 y hoy toca capítulo número 6, el Consejo de la Piedra Blanca, un personaje importante. El Consejo de la Piedra Blanca se reunió el día 28 de diciembre, día que en Solamnia llamaban el Día de la Carestía, porque se conmemoraba el sufrimiento de los hombres durante el primer invierno que siguió al cataclismo. El comandante Guntal creyó oportuno celebrar la reunión del Consejo en esa fecha, que se caracterizaba por el ayuno y la meditación. Esto no se puede. Tanto escándalo. Hacía más de un mes que el ejército había partido en dirección a Pantalas con Stormbringer. Las nuevas que Guntal había recibido de la ciudad no eran buenas. Precisamente en la madrugada del día 28 había llegado un informe. Tras leerlo 2 veces, Guntal suspiró profundamente, frunció el entrecejo y se guardó el papel en el cinturón. El Consejo de la Piedra Blanca se había reunido ya una vez no hacía demasiado tiempo. Dicha asamblea se había convocado debido a la llegada de los refugiados elfos a Elgoth del sur y a la aparición de los ejércitos de los dragones en el norte de Solamnia. Aquella reunión del Consejo, no obstante, se había planeado varios meses antes, por lo que todos los miembros, tanto los que podían votar como los consultivos, estaban representados. Los primeros incluían a los caballeros de Solamnia, los gnomos, los enanos de la colina, los marinos de piel oscura del Elgoth del norte y una representación de los exiliados solamnicos que vivían en Sancris. Los consultivos eran los elfos, los enanos de las montañas y los kennels. Estos miembros eran invitados para que expresaran sus opiniones, pero no se les permitía votar. De todas formas, la primera reunión del Consejo no había ido muy bien. No me sorprende. Algunas de las viejas enemistades y animosidades existentes entre las razas representadas había salido a la luz. Alman Cadas, representante de los enanos de la montaña, y Duncan Amelock, representante de los enanos de las colinas, tuvieron que ser físicamente separados o hubiera vuelto a correr la sangre de las viejas enemistades. Alana Starbrise, representante de los elfos de Silvanesti, en ausencia de su padre, se negó a pronunciar palabras durante toda la sesión. Alana había acudido solo porque también lo había hecho Portios, en representación de los elfos de Qualinesti. Temía una alianza entre los Qualinesti y los humanos y estaba decidida a evitarla. Alana no debería haberse preocupado. La desconfianza entre los humanos y los elfos era tal que solo se hablaban los unos a los otros por educación. Ni siquiera el apasionado discurso de Guntal, en el que había declarado: nuestra unión comienza la paz, nuestra división acaba con la esperanza, había hecho media alguna. La respuesta de Portios a las palabras de Guntal fue culpar a los humanos de la reaparición de los dragones. Por tanto, los humanos debían librarse ellos mismos del desastre. Poco después de que Portios hubiera expresado claramente su opinión, Alana se levantó altivamente y se marchó, manifestando así cuál era la postura de los Silvanesti. El señor de los enanos de la montaña, Alman Cadas, había declarado que su gente estaría dispuesta a colaborar, pero no podían unirse hasta que fuera hallado el mazo de Cadas. En esas fechas,
Nadie sabía que los compañeros pronto entregarían el mazo, por lo que Gunther se vio obligado a prescindir también de la ayuda de los enanos. En realidad, la única persona que ofreció su ayuda fue Cronin Tislenot, jefe de los Gendes, ya que lo último que un país deseaba era la ayuda de un ejército de Kendes. Este gesto fue recibido con sonrisas educadas, mientras los miembros intercambiaban miradas de odor a la espalda de Cronin. Por tanto, el primer consejo se disolvió sin que se hubieran tomado demasiadas resoluciones. Gunther tenía depositadas más esperanzas en esta segunda reunión del Consejo. Desde luego, el descubrimiento del orbe de los dragones hacía que las expectativas fueran mejores. Los representantes de las dos familias de elfos ya habían llegado. Entre ellos se hallaba el orador de los soles, quien había traído consigo a un humano que se declaraba clérigo de Paladine. Sturm le había hablado mucho a Gunther del Estal, por lo que el comandante tenía muchas ganas de conocerlo. Gunther no estaba seguro de quién representaría a los Silvanesti. Suponía que sería el elfo noble que había sido declarado regente tras la misteriosa desaparición de Alana Starbrise. Los elfos habían llegado a San Cris 2 días antes. Habían instalado sus campamentos en los campos y sus banderas de alegres colores ondeaban en brillante contraste con aquel cielo gris y tormentoso. Aparte de los caballeros, serían los únicos en asistir al consejo. No había vivido tiempo de enviar un mensaje a los enanos de las montañas y, según las noticias, los enanos de las colinas se hallaban luchando contra los ejércitos de los dragones, por lo que ningún mensajero había podido llegar hasta ellos. Gunther, ¿tú estás funcionando o no? Confiaba que esta reunión uniría a los humanos y a los elfos en una gran lucha en la que se conseguiría expulsar a los dragones de Ánsalo, pero sus esperanzas se vieron truncadas antes de que la reunión comenzara. Tras examinar el comunicado de los ejércitos de Pantala, Gunther salió de su tienda dispuesto a hacer una última ronda por la explanada de la Piedra Blanca para cerciorarse de que todo estuviera en orden. Pero de pronto su criado Whis llegó corriendo hasta él. «Señor, debéis regresar inmediatamente». «¿Qué ocurre?», preguntó Gunther, pero al viejo criado le faltaba el aliento, por lo que no pudo responderle. Lanzando un suspiro, Gunther regresó a su tienda, donde encontró al comandante Michael ataviado con un cota de mallas y paseando nerviosamente de un lado a otro. «¿Qué sucede?», preguntó Gunther, con el corazón encogido al ver la preocupada expresión del joven comandante. Michael agarró a Gunther por el brazo. «Señor, hemos recibido noticias de que los elfos piensan exigir la devolución del orbe de los dragones. Si no se lo devolvemos, están dispuestos a declararnos la guerra para recuperarlo». «¿Qué? ¿La guerra? ¿Contra nosotros? Eso es ridículo, no pueden». «¿Estás seguro? ¿Es fiable esa información?». «Sí, me temo que totalmente, comandante Gunther», afirmó el personaje que acompañaba al comandante Michael. «Señor, os presento a Listan, clérigo de Paladine», dijo Michael. «Os pido perdón por no haberoslo presentado antes, pero desde que Listan me comunicó las nuevas, tengo la mente completamente alterada». «He oído hablar mucho de vos, señor», aseguró el comandante Gunther extendiéndole la mano. Yo creo que esto no funciona a toda caña, coño. Bueno, entonces, chicos, disculpadme.
Mm. A ver, los ojos del caballero examinaban al Istán con curiosidad. Undan no sabía que había esperado encontrar en alguien que decía ser clérigo de paladines. Tal vez una esteta de vista cansada, pálido y enjuto debido a las horas dedicadas al estudio. Undan no estaba preparado para encontrarse con aquel hombre alto y fuerte, que bien pudiera haber batallado al lado de sus mejores guerreros. De su cuello pendía un antiguo símbolo de paladines, un medallón de platino en el que había grabado un dragón. Untan le pasó mentalmente todo lo que había oído decir esto referente al Istán, incluyendo la intención del clérigo de intentar convencer a los elfos para que se unieran a los humanos. El Istán sonrió fatigosamente, como si conociera todos los pensamientos que atravesaban la mente de Gunther. Sí, he fallado, admitió el Istán. Todo lo que pude hacer fue persuadirlos para que asistieran a la reunión del consejo, y me temo que únicamente hayan venido para daros un ultimátum, devolverles el orbe o luchar para detenerlo. Gunther se hundió en su silla, haciendo un débil gesto con la mano para que Michael y el Istán tomaran asiento. Sobre la mesa, ante él, habían varios mapas de Ansara, en los que unas sombras oscuras mostraban el insidioso avance de los ejércitos de los dragones. La mirada de Gunther descansó sobre los mapas, pero el caballero de pronto los arrojó todos al suelo. Tal vez sería mejor que abandonáramos ahora mismo, gritó indignado, que les enviáramos un mensaje a los señores de los dragones. No os molestéis en venir a destrozarnos. Nos las estamos arreglando bastante bien sin nosotros mismos. Irritado, dejó sobre la mesa el informe que había recibido aquella misma mañana. Mirad, esto ha llegado de Pantalas. Los ciudadanos han insistido en que los caballeros abandonen la ciudad. Los palantianos han decidido negociar con los señores de los dragones, y la presencia de aquellos amenaza gravemente su postura. Se niegan a prestarnos ninguna ayuda. Por tanto, todo un ejército de 1000 palantianos nos está ocioso. ¿Cuáles son los planes del comandante Derek, señor?, preguntó Michael. Él y los caballeros y un millar de hombres de a pie, refugiados de las tierras ocupadas de Torti, están fortificando la torre del sumo sacerdote. Al sur de Pantalas. Esa torre salvaguarda el único paso que existe para cruzar las montañas de Bengal. Así protegeremos Pantalas durante un tiempo. Aunque si los ejércitos de los dragones logran atravesarlo, ¡maldita sea!, susurró golpeando la mesa con el puño. Podríamos disponer de 2000 hombres para bloquear ese paso. Esos locos, y ahora esto, dijo haciendo un gesto en dirección al campamento de los elfos. Gunther suspiró, dejando caer la cabeza sobre las manos. Bien, ¿y vos? ¿Qué aconsejáis, clérigo? El Istán se quedó callado durante unos instantes antes de responder. En los discos de Misakal está escrito que el mal, por su propia naturaleza, siempre se vuelve contra sí mismo. Por tanto, se derrota a sí mismo. No sé lo que puede ocurrir en esta reunión del Consejo. Mis dioses lo han mantenido en secreto. Pudiera ser que ni ellos mismos lo sepan, que el futuro del mundo descanse sobre una balanza y que lo que aquí se decida sea lo que lo determine. Lo que sí sé es esto: no entréis en esa reunión con la derrota en vuestro corazón, ya que esa sería la primera victoria del mal. Tras decir esto, el Istán se puso en pie
y salió en silencio de la tienda. Cuando el clérigo se hubo retirado, Gunther se quedó sentado en silencio. En realidad, Padre decía que el mundo entero estuviera en silencio. Durante la noche, el viento había dejado de soplar. Las nubes tormentosas eran bajas y pesadas y amortiguaban los sonidos de tal forma que hasta las trompetas que anunciaban el amanecer habían sonado bajas y desentonadas aquella mañana. Un tal alzó la cabeza y despegó los ojos. ¿Qué opinas? ¿De qué? ¿De los elfos? No, de este clérigo. Desde luego no es como había esperado, contestó Michael. Responde más a las historias que hemos oído sobre los clérigos de la antigüedad, los que guiaron a los caballeros durante la época anterior al cataclismo. No se parece en nada a esos charlatanes que tenemos ahora. El Listán es un hombre que estaría a tu lado en el campo de batalla, invocando la bendición de Paladine con una mano, mientras que con la otra empuñaría su espada. Nadie había visto el medallón que lleva desde que los dioses nos abandonaron. Pero, ¿es un clérigo verdadero? Michael se encogió de hombros. Preciso más que un medallón para convencerme. Estoy de acuerdo contigo. Gunther se puso en pie y comenzó a caminar en dirección a la entrada de la tienda. Bueno, es casi la hora. Quédate aquí, Michael. Por si acaso llega algún otro comunicado. Es extraño, amigo mío. Nuestra gente siempre ha confiado en los dioses. Somos gente de fe y, sin embargo, siempre hemos desconfiado de la magia. En cambio, ahora buscamos la magia para poder confiar. Y cuando se nos presenta una oportunidad de nuestra fe, no la cuestionamos. El comandante Michael no respondió. Gunther sacudió la cabeza y, todavía pensativo, salió a la explanada de la Piedra Blanca. Tal como Gunther había dicho, los solámnicos siempre habían sido fieles seguidores de los dioses. Tiempo atrás, antes del cataclismo, la explanada de la Piedra Blanca había sido uno de los lugares sagrados de adoración. El fenómeno de la roca blanca había atraído la atención de los curiosos. El propio sumo sacerdote de Istar había bendecido la inmensa piedra que se alzaba en medio de un claro perpetuamente verde, declarando la piedra sagrada y prohibiendo a todo el mundo que la tocara. Incluso después del cataclismo, cuando la fe en los antiguos dioses había fenecido, la explanada continuó siendo un lugar sagrado. Seguramente esto era así porque el cataclismo ni siquiera lo había afectado. La leyenda sostenía que cuando la montaña ígnea había caído del cielo, la tierra que rodeaba la Piedra Blanca se había desquebrajado y partido, pero ésta se había mantenido intacta. La imagen de la gigantesca roca era tan impresionante que nadie había osado nunca acercarse a ella o a tocarla, ni siquiera ahora. Nadie sabía tampoco cuál era el extraño poder que poseía. Lo único que sabían era que la atmósfera que rodeaba la Piedra Blanca era siempre cálida y primaveral. No importaba lo crudo que fuera el invierno. La hierba de la explanada de la Piedra Blanca siempre estaba verde. Aunque su corazón estuviera agitado al pisar aquel lugar y respirar el aire cálido y fragante, Gunther se alejó. Por un instante, volvió a sentir el amistoso apretón de manos del Stan, que le había infundido un sentimiento de paz interna. Echando un rápido vistazo alrededor,
comprobó que todo estaba dispuesto. Sobre la hierba se había colocado unas inmensas sillas de madera con el respaldo labrado. Al lado izquierdo de la piedra blanca se había situado 5 para los miembros votantes del Consejo y al lado derecho se habían colocado 3 para los miembros consultivos. Frente a la piedra blanca y los asientos destinados a los miembros del Consejo, habían unos bancos para los testigos que debían asistir al acto, tal como requería la medida. Algunos de los testigos ya habían comenzado a llegar. Muchos de los elfos que viajaban con el orador y con el representante de los Silvanesti estaban ocupando sus puestos. Las 2 razas de elfos enemistadas se sentaron una al lado de la otra, separados de los humanos, los cuales también habían empezado a instalarse. Todo el mundo guardaba silencio. Algunos en memoria del día de la Eucaristía, otros como los gnomos que no celebraban esas fechas, impresionados por la ceremonia. Los asientos de la primera fila estaban reservados para los invitados de honor o para aquellos con licencia para hablar ante el consejo. Un tal vio llegar al circunspecto hijo del orador, Portios, con una comitiva de guerreros elfos. El caballero se preguntó dónde estaría Listán. Pretendía rogarle que hablara, aunque cabía la posibilidad de que fuera un charlatán. Sus palabras le habían impresionado y esperaba que las repitiera. Mientras esperaba el manualista, vi entrar también a 3 extraños personajes que tomaron asientos en primera fila. Se trataba del anciano mago con su arrugado y amorfo sombrero, su amigo el Kendel, y un gnomo que había llegado con ellos del monte No Importa. Los 3 habían regresado de su viaje la noche anterior. Un tal dirigió de nuevo su atención hacia la piedra blanca. Los miembros consultivos del consejo estaban entrando. Solo había 2, Kinat, en nombre de los Silvanesti, y el orador de los soles en el de los Qualinesti. Un tal miró al orador con curiosidad, ya que sabía que era uno de los seres de Kryn capaz de rememorar los horrores del cataclismo. El orador había envejecido mucho. Tenía los cabellos grises y el rostro demacrado. No obstante, cuando tomó asiento y volvió la mirada a los testigos, Unta se fijó en que los ojos del elfo eran todavía luminosos y brillantes. Unta consideraba a Kinat, que estaba sentado al lado del orador, tan arrogante y orgulloso como Portios, pero falto de la inteligencia que poseía este último. Por lo que respecta a Portios, Unta pensó que probablemente el hijo mayor del orador de los soles llegara a gustarle. Portios tenía todas las cualidades de que los caballeros admiraban, excepto una: su carácter impulsivo. Tuvo que interrumpir sus cavilaciones ya que había llegado la hora de que entraran los miembros votantes del consejo, y él mismo debía tomar asiento. Primero llegó Mil Cansón, de Elrond del Norte, un fornido hombre de piel oscura, con cabellos de color de acero y brazos de gigante. Le siguió Serdin Martasal, en representación de los exiliados de Sancris. Finalmente el comandante Gunta, caballero de Solamnia. Una vez sentado, Guntar volvió a echar un vistazo a su alrededor. La inmensa piedra blanca relucía tras él, proyectando su particular reflejo, ya que esa mañana no brillaba el sol. Al otro lado de la piedra blanca estaban sentados el orador y Kinat. Frente al consejo estaban los testigos. El Kender se había sentado dócilmente y balanceaba sus cortas piernecillas que, debido a la altura del barco, no le llegaban al suelo.
El gnomo devolvía algo que parecía ser un montón de papel. Gunther se estremeció y deseó haber tenido más tiempo para disponer de un informe más exhaustivo. El anciano mago bostezaba y se rascaba la cabeza, mirando a su alrededor con aire ausente. A una señal de Gunther entraron dos caballeros que llevaban una base dorada y un halcón de madera. Mientras los asistentes contemplaban la llegada del orbe de los dragones, se hizo un silencio mortal. Los caballeros se detuvieron frente a la piedra blanca. Una vez allí, uno de ellos colocó sobre el suelo la base dorada. El otro depositó el halcón, lo abrió y sacó cuidadosamente el orbe, que volvió a tener su tamaño original, más de 2 pies de diámetro. Se oyó un sonoro murmullo. El orador de los soles se agitó en su asiento, frunciendo el ceño. Su hijo Portios se volvió para decirle algo a un elfo que estaba cerca suyo. Gunther reparó en que todos los elfos iban armados, por lo que él sabía del protocolo elfo no era muy buena señal. No obstante, no tenía opción que proceder. Llamando al orden a los asistentes, el comandante Gunther Wilson anunció: declarado abierto el Consejo de la Piedra Blanca. 2 minutos después, Tallejo tuvo la certeza de que las cosas se estaban complicando demasiado. El orador de los soles se había puesto en pie incluso antes de que el comandante Gunther hubiera iniciado su discurso de bienvenida. Mis palabras serán breves, declaró el elfo con voz acelerada. Poco después de que el orbe de los dragones desapareciera de nuestro campamento, los Silvanesti, los Qualinesti y los Calanesti nos reunimos en un consejo. Era la primera vez desde las guerras de Kingslaya que los miembros de las 3 comunidades nos encontrábamos juntos. Tras hacer una pausa y enfatizar estas últimas palabras, prosiguió: hemos decidido dejar a un lado nuestras diferencias debido a nuestro perfecto acuerdo sobre la pertenencia de dicho objeto al territorio de los elfos. No debe estar en manos de los humanos ni de ninguna otra raza de Kryn. Por tanto, hemos venido ante el Consejo de la Piedra Blanca para que el orbe nos sea entregado. En agradecimiento, garantizamos que será llevado a nuestras tierras y mantenido a salvo hasta el momento, si llegara, en que sea requerido para algún fin. El orador se sentó y sus ojos recorrieron la audiencia. Los otros miembros del consejo, sentados al lado de Gunther, sacudieron sus cabezas con expresión preocupada. El representante de los habitantes de Elgod del Norte le susurró unas palabras al comandante Gunther en un tono de voz irritado, cerrando el puño para enfatizar sus palabras. Tras escucharlo y asentir varias veces, se puso en pie para responder. Su discurso fue frío y sereno, en el mismo tono que el de los elfos. No obstante, entre líneas, decía que los caballeros preferían ver a los elfos en los abismos antes que entregarles el orbe de los dragones. El orador, comprendiendo perfectamente el condenatorio mensaje que contenían las bellas frases, se alzó para responder. Solo pronunció una frase, pero al oírla el grupo de testigos se puso inmediatamente en pie. Entonces, comandante Gunther, los elfos declaramos que, a partir de ahora, estamos en guerra. Tanto los humanos como los elfos se abalanzaron hacia el orbe de los dragones, que descansaba sobre la base dorada. El blanquinoso remolino fluctuaba en su interior. Gunther gritó pidiendo orden una y otra vez, golpeando la mesa con la empuñadura de su espada. El orador pronunció unas secas palabras en elfo, mirando duramente a su hijo Portios. Finalmente se restableció el orden, pero la atmósfera era tan cortante como el viento que anticipa la tormenta. Se volvieron a cruzar agrias palabras entre Gunther y el orador. El representante de los habitantes de Elgod del Norte perdió la paciencia e hizo varios comentarios hirientes sobre los elfos.
porque el elfo noble de los Silvanestis había conseguido irritarlo completamente con sus sarcásticas réplicas. Varios de los caballeros se marcharon, solo para regresar minutos después armados hasta los dientes. Se situaron junto a junta con las manos sobre sus almas. Los elfos, mandados por Portios, se pusieron el pie y rodearon a sus propios jefes. Gnos, con su informe en la mano, comenzó a comprender que no se le iba a pedir que lo expusiera. Talleyrand miraba a su alrededor buscando desesperadamente a Listán. Esperaba que el clérigo apareciera. El Listán conseguiría serenar a esa gente, o tal vez Laudana. ¿Dónde estaría? Los elfos le habían dicho fríamente que no habían recibido noticias de sus amigos. Ella y su hermano parecían haber desaparecido en espesura. No debería haberles dejado. No debería estar aquí. ¿Por qué me habrá traído ese viejo mago chalado? Yo no sirvo para nada. Fizban tal vez pudiera hacer algo, pensaba el apodado Kendall. Tas miró esperanzado al mago. Pero Fizban estaba profundamente dormido. Por favor, despierta, le rogó Tas, sacudiéndolo. Alguien tiene que hacer algo. En ese momento oyó gritar a Gunta. El orbe de los dragones no es vuestro por derecho. La princesa Laudana y los demás se disponían a traérnoslo a nosotros cuando su barco naufragó. Intentasteis mantenerlo en Elrond del Sur a la fuerza. Y vuestra propia hija. No mencionéis a mi hija, dijo el orador con voz profunda. Yo no tengo ninguna hija. Algo se rompió en el interior de Taslejov. Recordó a Laudana luchando desesperadamente contra el maligno hechicero que vigilaba el orbe, peleando contra los draconianos, disparando sus flechas contra el dragón blanco, cuidándole tiernamente a él mismo cuando había estado tan cerca de la muerte. Ser negada por su propia gente cuando estaba realizando total esfuerzo para salvarles, cuando se había sacrificado tanto. Deteneos, se oyó gritar a Taslejov. Deteneos inmediatamente y escuchadme. Ante su sorpresa, vio que todos habían dejado de hablar y le miraban. Ahora que disponía de audiencia, Tas se dio cuenta de que no tenía ni idea de qué podía decirles a esa gente tan importante, pero sabía que tenía que decir algo. Después de todo, es culpa mía, puesto que yo les puse en pista de esos malditos orbes al leerlo en los libros, pensó. Tragando saliva, bajó del banco y avanzó hacia la piedra blanca y hacia los dos grupos hostiles que la circulaban. Por el labillo del ojo le pareció ver a Fizban sonriendo. Yo, el Kendall titubeó, preguntándose qué podía decir. De pronto le vino una súbita inspiración. Solicito el derecho de representar a mi gente, dijo. Se alejó con orgullo y tomar lugar en el Consejo Consultivo. Apartando de un manotazo su coleta de color castaño, el Kendall se situó justo frente al orbe. Al alzar la mirada podía ver la piedra blanca elevándose sobre este y sobre él mismo. Tas contempló la piedra, estremecido, y rápidamente volvió su mirada hacia Gunta y hacia el orador de los soles. En ese momento, Taslejov supo lo que debía hacer. Comenzó a temblar de temor. Él, Taslejov Burford, que nunca en su vida se había asustado de nada, se había enfrentado a dragones
sin siquiera parpadear, pero lo que iba a hacer ahora le aterraba. Tenía las manos como si hubiera estado haciendo bolas de nieve sin los guantes puestos. Su lengua parecía pertenecer a una persona de boca más grande, pero Taz estaba completamente decidido. Debía hacer que siguieran hablando. Debía evitar que adivinaran lo que estaba planeando. A los Kenders nunca nos habéis tomado muy en serio, comenzó a decir Taz con una voz que sonó demasiado alta y estridente, incluso en sus propios oídos. Y no puedo culparlos de ellos. Supongo que no tenemos mucho sentido de la responsabilidad y probablemente somos demasiado curiosos para que las cosas nos salgan bien. Pero yo os pregunto, ¿cómo vais a enteraros de algo si no sois curiosos? ¿Cómo vais a enteraros de algo si no sois curiosos? Taz pudo ver que la expresión del orador era agria y despreciativa, y hasta el comandante Guntal aparecía con el ceño fruncido. El Kendall se acercó un poco más al orbe de los dragones. Imagino que causamos un montón de problemas sin pretenderlo y que de vez en cuando algunos de nosotros adquirimos ciertas cosas que no son nuestras, pero algo que todo Kendall sabe es Taslejov echó el laudo y ligero como un latón se deslizó con facilidad entre las manos que intentaban agarrarlo y llegó hasta el orbe en cuestión de segundos. Los rostros de la gente que estaban a su alrededor se hicieron borrosos. Las bocas se abrieron, gritándole y chillándole, pero era demasiado tarde. Con un rápido movimiento, Taz lo arrojó contra la gigantesca y reluciente piedra blanca. El redondo y reluciente cristal, cuyo interior aún fluctuaba agitado, pendó suspendido en el aire durante largos segundos. Taz se preguntó si el mágico objeto tendría el poder de detener su vuelo, pero tal vez solo se trataba de una impresión febril en la mente de un Kendall. El orbe de los dragones se estrelló contra la roca y se partió, estallando en miles de centelleantes pedazos. Durante un instante, una bola de humo blanquecino flotó en el aire, como si intentara desesperadamente no desintegrarse. Pero un segundo después, la brisa de primavera logró desvanecerla. Se hizo un terrible e intenso silencio. El Kendall se quedó en pie, mirando tranquilamente los pedazos del orbe partido. Los Kendalls sabemos, dijo en una voz muy baja que sonó en el tremendo silencio como una pequeña gota de lluvia, que deberíamos estar luchando contra los dragones, no los unos contra los otros. Nadie se movió, nadie habló, y de pronto se oyó un golpe. Nos se había desmayado. El silencio se quebró estallando en pedazos, igual que lo había hecho el orbe de los dragones. El comandante Gunta y el orador se abalanzaron sobre Taz. Uno agarró al Kendall por el hombro izquierdo, el otro por el derecho. ¿Qué has hecho? El rostro de Gunta estaba lívido. Sus ojos centelleaban con furia mientras agarraba al Kendall con manos temblorosas. Has traído la muerte sobre nosotros. Has destruido nuestra única esperanza. Los dedos del orador se clavaron en el hombro de Taz como las garras de una ave de presa. Por tanto, él será el primero en morir. Porthos se alzó sobre el encogido Kendall.
empuñando su reluciente espada. Tas, situado entre el elfo y el caballero, tenía la faz pálida, pero su expresión era desafiante. Al planear el crimen, ya sabía que su castigo sería la muerte. A Tanis le entristecerá lo que he hecho, pero al menos sabrá que he muerto con valentía, pensó apenado. Bueno, dijo una voz soñolienta. Nadie va a morir. Nadie va a morir, al menos por ahora. Deja de juguetear con esa espada, por Dios. Puedes hacerle daño a alguien. Tas asomó la cabeza entre un bosque de brazos y relucientes cotas de mallas y vio que Fizzban pasaba sobre el cuerpo inerte del gnomo y se dirigía hacia ellos bostezando. Tanto los elfos como los humanos se apartaban a su paso, como si una fuerza invisible los obligara a ello. Portios se giró para enfrentarse a Fizzban. Estaba tan furioso que le emanaba saliva de la boca y sus palabras eran casi incoherentes. Ten cuidado, ancianos, o compartirás el castigo. Te he dicho que dejes de jugar con esa espada, le respondió Fizzban irritado, agitando un dedo en dirección al alma. Portios dejó caer la espada con un grito de dolor, sosteniéndose su dolorida mano. Bajó la mirada atónito hacia la espada. La empuñadura estaba llena de pinchos. Fizzban se acercó al elfo y lo miró enojado. Él es un joven fantástico, pero deberían... Él es un joven fantástico, pero deberían haberte enseñado a tener más respeto a tus mayores. Dije que apartaras esa espada, y lo decía en serio. La próxima vez puede que me creas. La mirada irritada del mago se desvió hacia el orador. Y tú, solo los Talan, eras un buen hombre hace unos 200 años. ¿Supiste educar? ¿Supiste educar a 3 hijos maravillosos? 3 hijos maravillosos, repito. No me cuentes más tonterías de que no tienes ninguna hija. Tienes una. Y es una muchacha fabulosa. Tiene más sentido común que su padre. Debe haber salido a su madre. ¿Dónde estaba? Así. También educaste a Tanis, el semielfo. ¿Sabes? Solo estarán entre esos 4 jóvenes. Aún seríamos capaces de salvar el mundo. El silencio era absoluto. Bien. Ahora quiero que todo el mundo vuelva a sentarse. Sí, tú también. Sí, tú también, comandante Gunther. Vamos, solo estarán. Te ayudaré. Nosotros, los ancianos, tenemos que ayudarnos unos a otros. Es una pena que seas tan necio. Murmurando,
murmurando bajo la barba. Fizban acompañó al atónito orador a su asiento. Portios, con la cara contraída de dolor, volvió a sentarse en su lugar, con ayuda de sus herederos. Lentamente, los elfos y caballeros reunidos también lo hicieron, murmurando entre ellos y lanzando funestas miradas al destrozado orbe, cuyos pedazos seguían esparcidos al pie de la piedra blanca. Fizban instaló al orador en su lugar y miró ceñudamente a Kinat, quien por un segundo había pensado en intervenir, pero inmediatamente había resuelto no hacerlo. El viejo mago, satisfecho, regresó frente a la piedra blanca, donde aún estaba Tash con aire abatido y aturdido. ¿Tú, Fizban? Fizban miró al Kendall como si no lo conociera. Ve y atiende a ese pobre individuo, dijo haciendo un gesto y señalando al gnomo que seguía desmayado. Sintiendo que las rodillas le temblaban, Tarrejón caminó lentamente hacia Nost y se arrodilló junto a él, contento de poder mirar algo que no fuera aquellos rostros teñidos de ira y temor. Nost, le susurró preocupado, dándole unos golpecillos en las mejillas. Lo siento, de verdad lo siento. Siento lo de tu misión en la vida, lo del alma de tu padre y todo eso. Pero es que no podía hacer otra cosa. Fizban se volvió lentamente y se encaró al grupo reunido. Sí, voy a echaros un sermón. Os lo merecéis, cada uno de vosotros. O sea que ya podéis borrar de vuestros rostros esas expresiones de hombres virtuosos. Ese Kendall, dijo señalando a Tarjejov, tiene más cerebro bajo esa ridícula coleta que todos vosotros juntos. ¿Sabéis lo que hubiera ocurrido si no hubiera tenido las agallas de hacer lo que ha hecho? ¿Lo sabéis? Bien, os lo diré. Dejadme solo un segundo para encontrar algún lugar donde sentarme. Fizban miró a su alrededor. Ah, sí, aquí. Asintiendo satisfecho, el anciano mago se sentó en el suelo, recostando la espalda sobre la sagrada piedra blanca. Los caballeros reunidos dieron un respingo de terror. Gunther se puso en pie, horrorizado ante tamaño sacrilegio. Ningún mortal puede tocar la piedra blanca, gritó, abalanzándose hacia adelante. Fizban volvió lentamente la cabeza para mirar al furioso caballero. Una palabra más y haré que te se caigan los bigotes. Ahora siéntate y cállate. Farfullando, Gunther se detuvo ante el imperioso gesto del anciano. El caballero no pudo hacer nada más que regresar a su asiento. ¿Por dónde iba antes de ser interrumpido? Fizban frunció el ceño, mirando a su alrededor. Su mirada se posó sobre los pedazos rotos del orbe. Así, estaba a punto de contaros una historia. Por supuesto, uno de vosotros hubiera ganado el orbe y os lo hubiera llevado. Bien para mantenerlo a salvo o para salvar el mundo. Y si es capaz de salvar el mundo, pero solo si se sabe cómo utilizarlo. ¿Quién de vosotros sabe cómo hacerlo? ¿Quién tiene la fuerza suficiente? Fue creado por los hechiceros más poderosos de la antigüedad.
por todos los más poderosos. ¿Comprendéis? Fue creado por los de la túnica blanca y por los de la túnica negra. Su esencia es tanto benigna como maligna. Los túnicas rojas se unieron las dos esencias y le otorgaron su fuerza. Ahora hay muy pocos seres con el poder necesario para entenderlo, para desentrañar sus secretos y para llegar a dominarlo. Desde luego muy pocos. Y ninguno de ellos está sentado aquí. Se había hecho silencio, un profundo silencio, mientras escuchaban al viejo mago, cuya voz era potente y podía ser oída a pesar del creciente viento que soplaba, alejando las nubes tormentosas hacia el cielo. Uno de vosotros se hubiera llevado el orbe y lo habría utilizado, y de esa forma os hubierais precipitado en un inmenso desastre. Ciertamente os habríais destrozado como el Kender ha destrozado el orbe. Y por lo que se refiere a la esperanza perdida, os digo que ésta parecía haberse evaporado totalmente durante algún tiempo, pero ahora ha renacido. Una súbita corriente de aire se llevó el sombrero del viejo mago, haciéndolo volar de su cabeza. Maldiciendo y irritado, Firban se enderezó para agarrarlo. Cuando el mago se levantó, el sol apareció entre las nubes. Se produjo un cegador destello de luz, seguido de un ensordecedor estallido, como si la tierra se hubiera desquebrajado. Aturdidos por la brillante luz, los presentes parpadearon y miraron atemorizados la terrible imagen que tenían ante ellos. La piedra blanca también había estallado en pedazos. El viejo mago yacía en el suelo, agarrando el sombrero con una mano mientras con la otra se cubría la cabeza aterrorizado. Sobre él, clavada en la roca sobre la que había recostado su espalda, había un arma alargada, construida de reluciente plata. Había sido alojada por el brazo de plata de un hombre de piel oscura que ahora se acercó a ella. Lo acompañaban 3 personas, una mujer elfa, un viejo enano de barba blanca y Elistar. En medio del atónito silencio de los asistentes, el hombre de piel oscura alargó una mano y arrancó el alma de uno de los pedazos de la roca. La sostuvo sobre su cabeza y la punzante asta relució bajo los rayos del sol del mediodía. «Soy Tel'Rosidonfel», gritó el hombre con voz profunda. «Durante los últimos meses he estado forjando esta lanza con la plata de las profundidades del corazón del monumento al dragón plateado. Con el brazo de plata que los dioses me otorgaron, he forjado de nuevo el alma que profetizó la leyenda, y os la traigo a vosotros, a todas las gentes de Kryn, para que podamos unirnos y vencer al gran mal que amenaza con dejarnos en la oscuridad para siempre. Os traigo la Dragonlance». Tras decir esto, Telos clavó el arma en el suelo. La lanza se quedó fija, enhiesta y reluciente entre los pedazos rotos del orbe de los dragones.